Muchas gracias, doctor Edgar Ahumada. Bienvenido a bordo. ¿Cómo Hola, estás? José Luis. Buena tarde. Buena tarde al auditorio. Bien, gracias. ¿Cómo estamos? ¿Con calor? Algo de calor. Algo. 43 nada más. Nada más para no desacostumbrarnos. 15 días arriba de 42. Sí, increíble, ¿no? Y la sensación es mayor y escucho mucho a los pacientes, inclusive pacientes ya de edad pues importante, ¿no? Que han vivido muchísimos años, toda su vida en esta región, quejarse, José Luis. El decir, híjole, estoy sintiendo la temperatura más que otros años o como en mi vida lo había sentido, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a nuestra charla hoy, José Luis. El título es ¿qué pasa en mi cuerpo en un golpe de calor? Eso es una explicación fisiológica de que entiendan nuestros radioescuchas qué es un golpe de calor, que es importante cuidarnos y qué pasa en mi cuerpo con un golpe de calor. Para conceptualizar lo que es un golpe de calor, una forma muy sencilla es cuando nuestro cuerpo pierde esa capacidad de poder mantener una temperatura adecuada de él mismo, ¿no? Es como decir, cuando a tu coche se le truena el radiador, que es el principal sistema que regula la temperatura, pues el coche se calienta, inmediatamente se truena todo el sistema de refrigeración. En el cuerpo pasa lo mismo. Ahora, ¿cuál es el órgano que regula nuestra temperatura? El órgano que mayormente regula nuestra temperatura es la piel, que es el más grande que tenemos. ¿Y cómo se regula? De una forma muy sencilla. Debajo del epidermis tenemos una red de vasos o arterias muy pequeñitas que cuando empieza a subir la temperatura, estas arterias se abren, sube sangre y cuando llega a esa superficie, por eso sudamos, esas arterias tiran agua. Ese es el sudor. Realmente el sudor la gente cree que es grasa, no, la mayor parte es agua. Tira agua y al momento que pasa por esa superficie, esa arteria enfría la sangre y esa sangre regresa a tu cuerpo. Ahora, cuando hay un golpe de calor es porque tu temperatura interna está entre los 39 y 40 grados. Cuando llega a esa temperatura, el cuerpo pierde esa capacidad. Se abren mucho los vasos sanguíneos, le llamamos que es una vasodilatación, ya no puede tirar esa o transpirar esa agua para poderse enfriar la sangre y la sangre se mantiene a esa temperatura. ¿Qué va a pasar en esa temperatura? Ahora, es algo importante que no es necesario estar en el sol. Muchas veces tu cuerpo puede ganar los 39 o 40 grados sin que estés en el sol, si puedes estar en un lugar semicerrado con poco aire, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Pues inmediatamente tus arterias se abren, la mayor parte de tu sangre se va a quedar del abdomen hacia abajo y el primer órgano que empieza a sufrir falta de sangre es tu cerebro. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué sientes? Es cuando la gente dice me duele la cabeza, siento que me estoy mareando, tengo náuseas, inclusive tengo confusión, no veo bien, tengo una visión borrosa y como que no coordino lo que estoy haciendo. Es uno de los principales síntomas. El segundo, ¿cuál es? La taquicardia. El corazón va a empezar, ante este dato de alerta, el cerebro le dice al corazón, oye, mándame sangre porque yo ya estoy fallando, ¿no? Entonces el corazón late más fuerte, en mayor latido por minuto, trata de enviar sangre al cerebro, pero pues también fracasa. Y después de ahí que viene, pues la cefalea, la confusión, se llegan a desmayar, ¿sí? Cuando este golpe de calor es muy grave, ¿sí? Porque podemos tener en ese momento un daño orgánico. Si la sangre empieza a fallar en el corazón, en el cerebro y en el riñón, que son los principales órganos, podemos llegar hasta una insuficiencia renal aguda. Entonces, quiero que entiendan que el golpe de calor no es un término como de alerta nada más o como un término de moda en las altas temperaturas. Es una patología importante que se puede dar. Ahora, imagínate, como yo les decía, que el principal órgano termorregulador es nuestra piel por medio de las arterias. Ahora, si tú eres sano y tus arterias están limpias de colesterol, triglicéridos y azúcar, bueno, tienes una adecuada, puedes aguantar más la temperatura. Pero ¿qué pasa con un paciente diabético? ¿Qué pasa con un paciente descompensado con sus grasas altas, su azúcar alta, que la sangre ya no lleva tanto oxígeno, ya no lleva tanta agua, lleva más glucosa? Pues son pacientes que son más tendenciosos a tener este golpe de calor, que eso es algo importante que tiene que ver, cada uno sabe cómo estamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el paciente de la tercera edad que va sintiendo estos síntomas y a veces no se puede mover, no puede caminar por sí solo y de repente nosotros pues nos descuidamos de ellos? Esos son los pacientes que llegan a caer en un problema de golpe de calor, porque de repente se pueden desmayar y si nadie se da cuenta que el paciente está desmayado por calor,
puede haber un infarto, puede haber una pérdida cardíaca, puede haber insuficiencia renal, puede haber un problema de coagulación en el cerebro y el paciente pues hasta fallecer. Esa es la fisiopatología del golpe de calor. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los que ya platicamos. ¿Cuál es la temperatura? El cuerpo va a tener una temperatura de 39 a 40 grados internos, José Luis. Es algo importante que ya no lo podemos soportar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si llegamos a tener algún familiar o nosotros mismos en esta situación, número 1, no tomen analgésicos, porque van a decir, tengo temperatura, me tomo un paracetamol. No, porque puedes dañar al hígado. Lo que tienes que hacer es aislarte o aislar a la persona que tú veas a un lugar frío. Tenemos 4 regiones que son muy sensibles a bajar temperatura. Es la cabeza, el cuello, las axilas y las ingles. Si tú llenas con una bolsa de hielo, si le pones en cada axila una bolsa de hielo, la cabeza, vamos a obtener una baja de temperatura, una vasoconstricción, vamos a hacer que todas las arterias disminuyan su calibre, vamos a aumentar la presión de la sangre y hacer que le llegue sangre al cerebro y el paciente va a despertar, ¿no? Vamos a hacer que le llegue sangre a los riñones para que el paciente empiece a orinar. Entonces es una medida muy sencilla, pero que puede salvarle la vida a alguien, José Luis. Otra cosa, inmediatamente pues empezar a tener esa piel, un contacto con agua fría y algo muy importante, hidratar al paciente. Lo ideal sería hidratarlo con soluciones tipo sueros vida. Ahora ya no dan el suerito vida oral. ¿Te acuerdas que antes era, lo daban en te bolsitas. regalaban las bolsitas en épocas de calor? Bueno, esos eran otros tiempos cuando le importábamos al gobierno, Eran ¿no? otros tiempos, Eran otros hace 2 días, hace 5 años. 5 años. Hoy ya no nos pelan ni en eso. ¿Te acuerdas? Había la campaña de hidratación oral. La gente tenía en el refrigerador Tenías tus en el sueritos, número, claro. con el logotipo Ajá. IMSS. Así es. Ahora ya vete a comprar un Gatorade que tampoco te ayuda mucho, pero bueno, es muy importante hidratar al paciente con un suerito, un suero oral. Muchas veces tenían por ahí la receta de sal, azúcar y agua y haces un poquito un suero, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que nosotros sepamos que esto existe, que si tenemos familiares con un riesgo como pacientes de tercera edad o pacientes con alguna enfermedad metabólica importante, pues son más susceptibles a estos golpes de calor y que sepamos qué hacer. Ahora, si después de que tú haces todas estas medidas el paciente no responde, tienes que llamar a una ambulancia porque el paciente tiene que ser rehidratado vía intravenosa y ese es todo un protocolo de rehidratación para el paciente que ya, bueno, a nivel de urgencias ya lo saben, ¿no? Particularmente, ¿qué edades, doctor, en todo esto que me estás planteando? Pues mira, la edad más susceptible en los pacientes de la tercera edad, después de los 65 a los 90 años, que hoy tenemos ya muchos pacientes de esa edad, pues ellos son muy susceptibles porque pueden perder el conocimiento y a veces no darse cuenta. En los niños, porque pues los niños no son conscientes de esto, ¿no? Y los pacientes que estén descompensados en su azúcar, en su colesterol, en sus triglicéridos, que tienes el ácido úrico, todo esto hace una sangre menos propensa de poder bajar tu temperatura. Recuerden, el órgano que regula nuestra temperatura es la piel, ¿sí? Pero tenemos que tener buenos vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos son los que llevan la sangre, que al pasar por la piel se enfría la sangre y regresa a nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tener una buena salud. Si yo sé que estoy mal en alguna de estas cifras, ¿qué tengo que hacer? Hidratarme. Es ahora sí el anuncio que sacan, rehidrátate, ¿no? Agua, más que agua cerveza, no, te deshidrata. No se vaya al estante a comprar cerveza fría, no, la cerveza nunca te va a hidratar. Te puede bajar la temperatura por lo frío que está, pero nunca te va a hidratar. No por el alcohol. Claro, te puede hasta deshidratar. Sí, lo ideal es pues agua sola, agua purificada o algún suerito. Dejen la canastilla, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, las temperaturas van a seguir y vamos a empezar a escuchar, José Luis, vamos a empezar a escuchar pacientes que se complican en la vía pública, pacientes de la tercera edad que los encuentran con somnolencia y ojalá no, pero hasta pacientes que puedan tener un riesgo muy alto de salud en sus casas por no llegar a tener estas medidas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa es la fisiopatología del golpe de calor y bueno, no es necesario que estés en el sol, aunque no estés en el sol y si tu cuerpo empieza a ganar una temperatura de los 39 a 40 grados interno, tienes un riesgo de caer en esto, ¿no? Y además, bueno, pues el aire acondicionado son los días en que hay que prenderlo para hay que refrescarse un poco, si Así es que tienes luz eléctrica. Si hay luz. Híjole. Muchas gracias. Bueno. De nada, José Luis, que tengan buena tarde, buen fin de semana. Ahí en mi WhatsApp 5512 708512 estoy para servirles. Es el doctor Edgar Ahumada en Radio Fórmula.